Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Charlas de Feria, en el stand de la Defensoría del Pueblo, en la Feria del Libro, con Florencia Borchowski. Hoy tenemos su libro, que después nos lo va a dedicar para el sorteo en el programa de radio de la red, los sábados al mediodía. Muchas gracias. Sos periodista, sos escritora, te formaste como bailarina clásica en el Teatro Colón. Muchas cosas. Preguntarte primero, ¿cómo fue tu infancia con los libros, con la literatura, ese descubrimiento? Tuve una aproximación bastante precoz, me parece, a la literatura, porque en mi casa se leía mucho, se lee mucho. Mi mamá se jactaba de tener una biblioteca muy grande, era su orgullo. Entonces, siempre fue un polo de atracción de todos los que circulábamos por la casa, los que vivíamos ahí, los que venían de visita. La biblioteca era el equivalente en muchas casas a la tele, ¿no? Nos sentábamos frente a la biblioteca, ahí estaba el living y charlábamos, pero siempre los libros estaban muy cerca. ¿Y elegías, te los daban? ¿Cómo recordás esos momentos? Bueno, yo agarraba los que tenía a mano, que eran los de abajo. Por eso cuando empecé a leer los libros de mis hermanos, que eran los que estaban en los estantes inferiores. Y uno de mis hermanos tenía una colección bastante completa de Asterix. Entonces cuando empecé con el ejercicio de la lectura, digamos, más frecuentemente, empecé por ahí. Y mi hermano, mis hermanas, mi mamá, mi papá eran mis referentes, mis lectores referentes. Entonces lo que ellos leían a mí me atraía. Y siempre iba como juntando las miguitas, ¿no? Cada libro que dejaban era el libro que me tocaba a mí. Y en tu devenir después como bailarina, ¿la literatura siguió teniendo un buen lugar, un mismo lugar? ¿Fuiste reemplazando una cosa por la otra? ¿Cómo fue esa convivencia? Siempre convivieron de una forma muy incómoda en el cuerpo, porque así como a mí me gustaba mucho leer de chiquita y me sentaba y pasaba mucho tiempo concentrada leyendo, también me gustaba mucho bailar y necesitaba saltar del sillón hacia el suelo. Leer así era complicado. Claro, y salir corriendo. Entonces tenía siempre un poco de intranquilidad en los dos momentos, al momento de leer con un poco de ganas de bailar y viceversa. Y eso de alguna forma me parece que al momento de sentarme a escribir me ocurrió algo parecido, ¿no? Porque si bien nunca dejé de leer mientras bailaba, cuando me senté a escribir, que ya había dejado de bailar, al cuerpo no le gustó tanto. Y si bien uno supone que siempre es el ejercicio de la danza o el ejercicio físico lo que resulta más agresivo para el cuerpo, a mí la literatura, la escritura me resultó agresiva también. Como sentarme a escribir implicó una postura, ¿no? Registro del cuerpo. Sí. Y de alguna forma el cuerpo también sufre, así como sufre con bailar, o padece, no sé si sufre, padece en los dos momentos, el del movimiento total y el de la quietud absoluta. ¿Igual seguís bailando aunque sea de manera amateur o dejaste completamente de bailar? Los sábados a la noche, cuando me invitan, a veces. Un poco. Tuviste tu etapa de formación en el Colón y después enseguida empezaste a ejercer el oficio de periodista, el oficio literario. ¿Cómo fue ese paso de la expresión artística a través de la danza y la expresión artística a través de la literatura? ¿Hay un registro distinto? Otra vez también, ¿cómo se siente en el cuerpo esa expresión? ¿Está más contenida? ¿Se libera? ¿Cómo se vive la expresión de pasar de la danza a la literatura?
siempre estuvieron muy articuladas las dos actividades para mí. Si bien el recorrido en la danza era o fue hasta un momento lo que yo suponía que iba a ser mi carrera en la vida, nunca dejé de leer y de escribir. Incluso a veces había situaciones, había momentos en los que yo debía estar bailando y estaba leyendo y me daba culpa. Fines de semana en los que se suponía que yo tenía que estar fortaleciendo los empeines y estaba leyendo un policial. Entonces, lo que me pasaba era eso, es que entre la actividad que se disfruta y la actividad que uno se supone que debe hacer, siempre hubo una tensión completamente irresuelta, porque acá estoy nuevamente... ¿Seguís hablando de lo mismo? Sigo hablando de lo mismo. Convive esa tensión y además Sí. ahora después vamos a hablar también del trabajo en el Teatro Colón. Vuelve otra vez, te lleva otra vez a ese lugar, digamos, hay como... Después vamos a charlar un poco sobre eso también. Pero tu descubrimiento como escritora, ya venía de antes, dijiste cuando pare con esto voy a escribir, era una fantasía que tenía, fue una necesidad expresiva. ¿Cómo surge tu yo escritora? Siempre escribí, no hubo un momento en el que pasé o me proyecté a mí misma escribiendo. Ocurrió que muy naturalmente y no sin un poco de crisis también, digamos, porque sentarse a escribir implica, sentarse a escribir, ¿no? Como tener la voluntad y la tenacidad de la rutina y enfrentarse a uno mismo, que es lo más difícil de todo, de todo. Pero me parece que como toda mi carrera bailando la hice también escribiendo en casa, escribiendo cuentos que leía mi familia, escribiendo cosas graciosas para mis compañeras del Colón, escribiendo. A veces había actos internos en el instituto y había que leer discurso y todo, y a mí siempre me tocaba, era como la escriba oficial del grupo. Entonces, siempre fue muy natural. Y el momento de sentarme a armar un proyecto de ficción, como El Telo de Papá, que fue la primera novela que escribí, consistió simplemente en sistematizar algo que ya venía ocurriendo. Claro. Y eso fue todo. ¿Y tenés un método? ¿Te sentás? ¿Cómo escribís? Tengo todos los métodos, probé todo. Probé a la madrugada, probé a la noche. Hacerlo todos los días. Todos los días, solo cuando baja la inspiración. Y me parece que el método es tener todos esos métodos, es generarse una constancia. Hay algo también del rigor de la danza que me quedó, entonces... sí, entonces logro constancia porque estoy entrenada para la constancia. Claro. Y creo que ese es el secreto. Incluso más que tener buenas ideas, ¿no? Es permitirse uno sentarse y fallar todo el tiempo hasta que una frase más o menos se defiende en ese mar de palabras que uno tira aleatoriamente. En todo el recorrido de la charla el cuerpo está atravesando todo el tiempo, independientemente de tu desarrollo primero como bailarina profesional en el Colón. Describías tu infancia y el cuerpo era algo que estaba atravesado. Sabemos que el lenguaje transforma el cuerpo, transforma la manera en que vivimos. Me parece que vos resumís entre todos los escritores y escritoras que hemos entrevistado esta cuestión del lenguaje atravesando el cuerpo, sobre todo en la danza clásica, donde es muy claro cómo está transformando en ese mismo momento, en ese lugar, incluso una misma manera de autopercibir el cuerpo. Estás haciendo ahora un trabajo, vas a hacer un trabajo en el Teatro Colón que tiene que ver un poco con ese diálogo del lenguaje, el cuerpo, la práctica profesional del ballet.
contanos un poco de qué se trata, tu propia experiencia en ese diálogo, en esa conversación. Lo que estamos por estrenar ahora en el Centro de Experimentación del Colón es la adaptación de Las bailarinas no hablan, y es una adaptación experimental. Eso quiere decir que no es un trabajo sobre la narrativa de la novela, sino más bien un proceso de adaptación de todos los lenguajes de la danza y de la formación del bailarín clásico a escena. Viste que el ballet ocurre gracias a una multiplicidad de lenguajes, que son la nomenclatura francesa, que es la lengua oficial del ballet, el nombre de los pasos, y una serie de palabras y expresiones y formas de contar y de cantar y de corregir y de hacer mímica con las manos que evocan los pasos. Y todos esos lenguajes son constitutivos de la disciplina, son formadores de los bailarines, se emplean permanentemente en la carrera del bailarín, se utilizan para crear una obra, llegan al escenario y cuando se abre el telón enmudecen, porque las bailarinas no hablan y porque el ballet es una disciplina muda. Entonces, la idea de la adaptación fue darle voz a todos estos lenguajes, convertir todos estos lenguajes en el idioma de una obra, y para eso estamos trabajando con bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón y alumnos del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, con los que venimos hace meses haciendo entrenamiento vocal y actoral. Y por primera vez, para ellos al menos, estas bailarinas y estos bailarines mudos no solo hablan, sino que cantan en escena. Wow. Y el resultado es realmente extraordinario, principalmente porque el elenco es extraordinario. En el elenco hay 12 bailarines de entre 11 y 62 años, que están en distintos momentos de su carrera, unos empezando y otros retirándose y otros en la flor de su carrera, y eso hace que la sucesión de escenas de la obra tenga una riqueza y una frescura y un talento, porque son bailarines del Colón, que es muy inusual. ¿Y a vos te cambió algo de lo que imaginabas que iba a suceder? ¿Sucedió algo distinto de lo que vos te imaginabas que iba a pasar en ese proceso? Salí del cascarón, ¿no? Me pasé los últimos años encerrada en casa sola escribiendo. La escritura es una tarea muy, muy solitaria. Mi uniforme de trabajo es el pijama, digamos. Lo que me pasó fue que tuve que salir y empezar a trabajar con gente y a dirigir un equipo este elenco extraordinario. Entonces, el proceso fue muy duro, sobre todo al principio. Ahora ya estoy más canchera y muy enriquecedor. Además, trabajo con un equipo artístico muy bueno. Tengo un compositor que es Diego Bolojín, que compuso la música de la obra, que es extraordinaria. Paula Pichersky, que hace el entrenamiento vocal. Bárbara Togander, que hace el entrenamiento actoral, y Bárbara Togander el vocal. Entonces, estoy bien cuidada. Muy bien. Sí. Vuelvo a tu rol de escritora, porque hay a mí me pasó leyendo el libro una evocación de la ciudad en los años en que vos llegaste a Buenos Aires, que me pareció muy vívida, digamos. Me puse yo en ese lugar, me acordé de yo en ese lugar. ¿Cómo te sentís vos hoy en Buenos Aires? Digamos, ¿seguís teniendo esa mirada de la visitante? ¿Te sentís local? Cuando estás escribiendo, ¿haces una evocación especial? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, vivo acá desde los 12, ¿no? Desde los 11. Entonces, ya soy más porteña que neuquina, la verdad. Ya no me pierdo acá, y sí me pierdo allá, y me da mucha vergüenza porque siento que mis coterráneos me observan y quedo siempre mal cada vez que voy. Me olvido de los nombres de las calles.
pero procuro recuperar el acento neuquino rápidamente para que no se me note lo El aporteñada. Pero lo cierto es que venir a vivir a Buenos Aires a los 11 años con una carrera artística por delante fue un shock muy importante, sobre todo porque en esa ciudad, en esta ciudad tan vertiginosa, yo tenía una tarea por delante que era la de llevar mi carrera y era en serio. Entonces yo ya era grande a los 11, digamos, tenía una responsabilidad. Y una de esas responsabilidades era moverme sola por la ciudad. Y yo me había criado en un pueblo, y si bien había venido varias veces con mis padres de viaje, de visita, vivir acá y aprender a moverme y justo ahora en la adaptación para el Centro de Experimentación del Colón hay una frase del libro que se repite bastante, que era aprender a desarrollar mi propia personalidad porteña, que fue un poco de lo que se trató esa llegada y esa bienvenida brutal que me dio Buenos Aires. Muy bien. Florencia, para terminar, y antes de que nos dediques el libro, preguntarte, una pregunta que hacemos a todos los escritores que nos visitan es, si te encontrás con alguien que inicia su recorrido por la literatura, ¿qué libro le recomendarías? ¿Qué libros le recomendarías? ¿O por dónde le dirías, anda por acá? Bueno, depende muchísimo de qué edad tenga la persona, de dónde venga, cuáles sean sus expectativas. Pero en general, mi recomendación es que lean autores argentinos, siempre. Los contemporáneos o los de otras épocas, pero la literatura argentina es muy rica y es la mejor forma de identificarse con algo que un libro extranjero, que puede estar súper bien traducido y ser un exitazo, no te da, que esa capacidad de identificación desde el vamos, y me parece que si generas ese vínculo desde el comienzo, nunca te va a defraudar, ¿no? Porque es la literatura argentina, si es argentino, te va a acompañar siempre en todas tus etapas como escritor. Eso. Muchas gracias. Florencia Borchowski, Charlas de Feria, nos deja la dedicatoria de su libro. Muy bien. Gracias. A vos.